La semejanza entre triángulos tiene diversas aplicaciones en el campo de la geometría y de la aritmética, situaciones que usualmente están evocadas a problemas de la ingeniería, la economía e inclusive de las humanidades, donde tratamos de comparar dos cantidades entre sí, porque tengan una relación geométrica proporcional o porque tengan una relación de semejanza o razón aritmética. Para comenzar, revisemos una situación en la cual encontraremos una cantidad desconocida a partir de alguno de los criterios de semejanza entre triángulos. Para ello, nuestro planteamiento general hace referencia a calcular o encontrar el valor numérico de la cantidad desconocida. En este caso, tenemos una situación donde dos triángulos marcados previamente como triángulo 1 y triángulo 2 contienen adicionalmente ciertos valores numéricos intencionalmente dados. Comparemos entre sí ambas situaciones. Tenemos en el vértice A del primer triángulo un valor de 28 grados, mientras que en el vértice D del segundo triángulo replicamos o repetimos dicho valor. Asimismo, tenemos otro par de ángulos que, aunque están en vértices diferentes, tienen la misma unidad numérica de medida, 59 grados para el vértice B y 59 grados para el vértice E. Asimismo, contamos con los valores de ciertos lados de las figuras. Supongamos que el lado BC mide 1 unidad, mientras que el lado AB mide 3 unidades. Es acá justamente donde será importante resaltar que estas unidades son unidades de medida. Podrían ser centímetros, metros, kilómetros o cualquier otra unidad que nos permita representar una longitud. Para nuestro caso, prescindamos de dicha cantidad y supongamos simplemente el valor escalar 1 y el escalar 3. Supongamos que en la segunda figura los valores respectivos o correspondientes son 2 unidades para el lado FE y una cantidad desconocida para el lado DE. Finalmente, al comparar el tercer lado de ambas figuras, encontramos que el lado AC es una cantidad también desconocida, mientras que el lado DF tiene un valor numérico de 8 unidades. Intentemos entonces comparar ambas figuras, comprobar si existe algún criterio de semejanza entre ellas y en consecuencia intentar calcular el valor desconocido de las cantidades X y Y. Sería necesario entonces partir de la hipótesis de nuestro ejercicio. En esta hipótesis identificamos desde un comienzo y en el enunciado dado que los valores de A y de D son equivalentes a 28 grados, mientras que los valores de los ángulos B y E son equivalentes entre sí y cuyo valor es 59 grados. De esta manera, el triángulo número 1 y el triángulo número 2 tienen dos pares de ángulos congruentes entre sí. Recordemos que en alguna oportunidad hablábamos del criterio de semejanza ángulo-ángulo, razón por la cual concluiremos que ambas figuras son semejantes entre sí. A continuación, busquemos las partes correspondientes u homólogas. Si se tratan de lados, podríamos establecer una proporcionalidad. Entre tanto, si se tratan de ángulos, podríamos establecer una congruencia. Para ello, dentro de las partes homólogas o lados correspondientes, podríamos encontrar que la longitud del lado AC la vamos a dividir entre la longitud de su lado homólogo DF. En este caso, sería equivalente a decir que la longitud X la vamos a dividir entre la longitud 8. Y vamos a afirmar que dicha división o cociente es equivalente a dividir otro par de lados homólogos, en este caso el lado de medida 1 y el lado de medida 2. Y finalmente el tercer lado de medida 3 con el tercer lado de medida Y. Encontramos que estos tres cocientes o razones o divisiones forman distintas proporciones. De acá, haciendo uso de las propiedades algebraicas que tiene una ecuación, intentemos despejar de distintas proporciones las cantidades desconocidas. De esta manera, tenemos algunos cálculos ya establecidos.
Si centramos nuestra atención en las primeras dos razones, x es a 8 como 1 es a 2, sacaremos una primera proporción, donde la cantidad 8, que es una cantidad que divide al valor x, podríamos transferirlo de lugar mediante el empleo de la ley uniforme de la igualdad, pasándolo a dividir al lado contrario de esta expresión, quedándonos que x es equivalente a 8 medios. Y en consecuencia, y a partir de una simplificación de estos dos valores enteros, encontraremos como resultado que la cantidad desconocida x es equivalente a 4. Por otra parte, al regresar a la proporción o a la cadena de proporciones anteriormente comprobada desde la semejanza, podríamos intentar comprobar cómo el valor de y está sujeto a una segunda proporción. En este caso, la proporción 1 es a 2 como 3 es a y será con la que trabajaremos y despejaremos dicha cantidad. En este caso, estamos notando que podemos hacer uso de las propiedades de las equivalencias o de las igualdades. Pensemos qué sucedería si esta cantidad y, que está dividiendo y haciendo uso de la ley uniforme de la igualdad, la pasáramos a multiplicar al lado izquierdo de la expresión. Es decir, y multiplicado por 1 es equivalente a y. Pero de la misma manera, la cantidad 2, que también está dividiendo y mediante el uso de la misma propiedad llamada ley uniforme, la pasamos a multiplicar al lado derecho de la expresión. Es decir, lo pasamos a multiplicar con el valor escalar 3. De esta manera encontraríamos entonces que y por 1 es equivalente a y a su vez es igual a 2 por 3, cuyo valor numérico es 6. Muy bien. De esta manera, y haciendo uso del criterio de semejanza ángulo-ángulo y de las propiedades, fundamentalmente la ley uniforme de las igualdades, hemos logrado encontrar el valor de las cantidades desconocidas x y y. Al combinar un poco las propiedades de los ángulos formados entre dos rectas paralelas, los ángulos opuestos por el vértice, y algunos criterios de semejanza entre triángulos, podríamos también encontrar el valor de una cantidad desconocida en una situación geométrica. En esta nueva situación tenemos un planteamiento donde sus elementos nos invitan o convocan a calcular el valor de la cantidad desconocida x. Revisemos nuestra situación. En la figura que observamos en este momento, el segmento AB es paralelo al segmento CD. Se nos invita a establecer una proporcionalidad entre los lados respectivamente homólogos en los dos triángulos de la figura dada y además a calcular el valor de la cantidad desconocida x, en este caso la longitud del segmento AB. Como es conocido, acostumbremos a calcular o a identificar inicialmente los elementos que nos han dado. Dentro de las hipótesis, todos los elementos que constituyen la figura, como la longitud 3, la longitud 4, la longitud 12 y la longitud x, son denominadas hipótesis del problema, al igual que los nombres de los vértices en la figura que nos han entregado. Ahora bien, como por hipótesis adicionalmente tenemos una relación de paralelismo entre los segmentos AB y CD, podríamos decir que hay unos ángulos alternos internos formados. En particular tendríamos que identificar la respectiva transversal o diagonal. En este caso, si intentamos comparar el ángulo A con el ángulo D, identifiquémoslos en nuestra figura, el ángulo A y el ángulo D, significaría que la diagonal o la transversal respectiva sería la diagonal AD, mientras que las paralelas serían AB y CD. De esta manera podríamos decir que estos dos ángulos son alternos internos y en consecuencia congruentes entre sí. De otro modo, si intentamos comparar los ángulos en los vértices B y C, que en nuestra figura los identificamos en este instante, la transversal o diagonal sería otra comparada con respecto a la anterior. En este caso las paralelas siguen siendo las mismas AB y CD, mientras que la transversal o diagonal es el segmento BC, razón por la cual los ángulos formados en el vértice B
y vértice C son congruentes entre sí. Es así que podríamos afirmar en cualquiera de los dos casos que hay un teorema llamado el teorema de los ángulos alternos internos entre paralelas y que establece que en todos los casos son congruentes entre sí. De este modo podríamos concluir que el triángulo de vértices A, B, E y el triángulo C, D, E son semejantes entre sí. Esta relación de semejanza está dado a partir del criterio ángulo-ángulo que establece que es suficiente con tener dos pares de ángulos congruentes para que las figuras triangulares sean semejantes entre sí. Ahora bien, identifiquemos las partes homólogas o partes correspondientes y establezcamos entonces algún criterio de proporcionalidad entre ellas. En este caso, el segmento AB lo vamos a dividir entre su homólogo CD, identificado en la figura AB y CD. Ambos segmentos tienen longitudes diferentes, longitud X y longitud 3, que vamos a intentar dividirlas en un siguiente paso. Lo voy a comprobar y lo vamos a ir comparando en este momento. AB mide X, mientras que CD mide 3. Al seguir identificando otros lados homólogos, tendríamos el lado AE, en el triángulo más grande, homólogo correspondiente con el lado o segmento ED, en este caso en el triángulo más pequeño. De estos dos no tenemos mucha información, ya que la gráfica o hipótesis inicial no nos identifica bajo ninguna circunstancia cuáles son las medidas de dichos lados, razón por la cual sus valores numéricos, al estar desconocidos, no aparecen en la proporción que estamos formando. Finalmente, establecemos una última razón entre los lados homólogos BE, cuyo valor o longitud es 12 unidades, y su respectivo homólogo o correspondiente, que es el lado EC, y del cual sabemos que tiene una longitud de 4 unidades. Es por esta razón que en la proporción que estamos formando encontramos la división 12 es a 4. Al intentar leer desde un lenguaje matemático lo que hemos formado, tenemos que X es a 3 como 12 es a 4. Como gran conclusión, y mediante el uso de la ley uniforme de la igualdad, intentemos cambiar de posición o transferir de lugar la cantidad 3 que está dividiendo a la cantidad X, y al pasarla al lado derecho de la igualdad, pasaría a multiplicar al numerador de la expresión. Es por ello que encontramos como resultante que X es equivalente a 3 por 12 sobre 4. Después de realizar las respectivas operaciones en los números reales y haciendo uso de la propiedad clausurativa, encontramos que en la multiplicación de 3 por 12 dividido entre 4, un equivalente aritmético de 9 unidades. De esta manera, y haciendo uso de los ángulos alternos internos entre rectas paralelas, además de algunos criterios de semejanza entre triángulos y propiedades de las razones y proporciones, hemos logrado calcular el valor de la cantidad desconocida, X. Al establecer la relación de semejanza entre dos triángulos, en algunas ocasiones no es sencillo la tarea de identificar las partes homólogas o correspondientes entre ambas figuras. Es por ello que los invito a que en esta nueva situación geométrica intentemos apoyarnos o ayudar nuestra comprensión con algún gráfico adicional que nos permita inclusive rotar la figura en el plano para identificar fácilmente la correspondencia entre semejanza para dichas figuras. Nuestra situación está basada con los siguientes elementos o hipótesis. Tenemos un triángulo de vértices C, A, D como vértices principales, donde identificamos que el segmento CA es perpendicular al segmento AD. En este caso, podríamos afirmar entonces que el triángulo inicialmente dado es un triángulo rectángulo. Por otra parte, nos afirman que el segmento AB y el segmento CD también son perpendiculares entre sí. Suele ser importante en estas situaciones identificar entonces cómo el triángulo principal, además de ser rectángulo,
con ángulo recto en el vértice A tendría como hipotenusa el segmento opuesto a él, en este caso el segmento CD. Al afirmar que AB es perpendicular a CD, nuevamente formaríamos otros dos triángulos rectángulos, donde los ángulos rectos en particular estarían formados o estarían determinados donde previamente he marcado con el número 1 y 2, es decir, un ángulo de 90 grados y un homólogo correspondiente a él, otro ángulo de 90 grados. Se nos invita a comprobar mediante el uso de las propiedades de semejanza de los triángulos que el triángulo de vértices ABD, es decir, en este caso el triángulo más pequeño de los formados en este momento, es semejante al triángulo ACD, es decir, el triángulo inicialmente dado. Además de comprobar que ambas figuras son semejantes entre sí, debemos también comprobar una relación de proporcionalidad existente entre los lados homólogos. Y es el momento justamente en el cual vamos a desagregar nuestra figura en otras dos. Para ello, comparemos dos situaciones gráficas adicionales, en las cuales he intentado conservar la posición del triángulo ABD con respecto a la posición que tenía originalmente. Notemos que conservo el valor o el rótulo del ángulo 2 que por hipótesis es un ángulo recto, ya que existe una relación de perpendicularidad entre AB y el segmento CD. Por otra parte, he dibujado de manera desagregada el triángulo principal, en este caso el triángulo de vértices CAD, donde podemos identificar nuevamente un ángulo recto. Este ángulo está ubicado en el vértice A. Podemos identificar asimismo otros dos ángulos con unas marcas especiales que he colocado en ambos triángulos. ¿Qué significan dichas marcas? Veamos cómo en la comprobación nos ayudarán y serán fundamentales en la conclusión final. Para ello, identifiquemos que el ángulo 2 es equivalente en su medida al ángulo alfa, es decir, todo ángulo recto mide 90 grados por un teorema básico de la geometría. Si hemos afirmado que el ángulo 2 es recto y el ángulo alfa es recto, significaría esto entonces que ambos ángulos tienen una medida equivalente entre sí, ya que todos los ángulos rectos por teorema tienen la misma equivalencia numérica, en este caso 90 grados. Una siguiente afirmación tiene que ver con un ángulo en común, o un ángulo que están compartiendo los dos triángulos, que aunque están desagregados, al integrarlos en una sola figura, comparten una misma situación. Y este ángulo es el ángulo D. En la figura inicial podemos ver cómo el vértice D es común tanto al triángulo pequeño como al triángulo principal o triángulo mayor. Este ángulo D, quiero que noten, le he colocado una marca especial. Esa marca la he identificado, la he rotulado con dos líneas de color verde, en un triángulo al igual que en el otro. Son ángulos compartidos, ángulos comunes o incluso, si se quiere, podríamos justificarlo mediante el uso de la reflexividad de los ángulos. Busquemos ahora una nueva afirmación. Y esta afirmación está referida a la existencia de una semejanza entre los dos triángulos. Si evocamos al primer criterio de congruencia, al que en alguna oportunidad llamábamos ángulo-ángulo, justamente tenemos las condiciones dadas para comparar ambas situaciones. Tenemos el ángulo 2 y el ángulo alfa congruentes entre sí, al igual que el ángulo D y el ángulo D por la reflexividad de los ángulos y la congruencia entre dichas cantidades. Es más que suficiente entonces para concluir que por ángulo-ángulo estas dos figuras son semejantes entre sí, justamente lo que aparece en esta comprobación o demostración. Significa ello entonces que las partes correspondientes, en particular el tercer ángulo, será congruente también entre sí. Razón por la cual notemos que en la gráfica he colocado una marca diferente a la marca del ángulo anterior. En el vértice A hay un ángulo
con una marca de 3 líneas de color verde, al igual que el ángulo en el vértice C en el otro triángulo. La justificación para que estos dos ángulos sean congruentes sería las partes correspondientes entre dos figuras semejantes. Finalmente, y como parte de la solicitud en el enunciado del ejercicio, vamos a establecer entonces una relación de proporcionalidad entre los lados homólogos de ambas figuras. Para ello, el segmento AB en el primer triángulo o en el triángulo pequeño es homólogo correspondiente al lado AC. Una forma fácil de identificar estos lados homólogos sería si centramos nuestra atención en el ángulo opuesto a dichos lados. Es decir, en el primer triángulo, por ejemplo, opuesto al segmento AB, tenemos el ángulo D, mientras que en el segundo triángulo opuesto al ángulo D, tenemos el lado AC. Y sería una forma fácil de identificar los lados homólogos o correspondientes. A continuación, tomemos otro par de lados, el lado BD en el primer triángulo y el lado AD en el segundo triángulo. Para estar seguros de que son homólogos o correspondientes, identifiquemos o comprobemos que opuestos a ellos dos tenemos los mismos ángulos. De esta manera, opuesto al segmento BD en el primer triángulo encontramos un ángulo cuya marca eran 3 líneas de color verde. Los invito a que identifiquemos en el otro triángulo el ángulo que tiene la misma marca. En este caso, el ángulo está en el vértice C y opuesto a él está el segmento AD. Es la justificación de por qué podemos establecer una relación de correspondencia o ser homólogos entre sí. Finalmente, nos hace falta comparar los lados opuestos al tercer ángulo congruente entre dichos triángulos. En particular, tenemos el segmento AD en el primer triángulo opuesto al ángulo de 90 grados, o dicho de otra manera, AD es la hipotenusa en el primer triángulo, mientras que CD es la hipotenusa en el segundo triángulo. Por ser hipotenusas o por ser opuestas al ángulo de 90 grados, también se corresponden y son homólogas entre sí, y su razón, cociente o división, tiene que ser equivalente a los dos anteriores.